Perfecto, perfecto. Hola, 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 hola. Hola, David. ¿Cómo anda, señorina? ¿Somos muchos? No. Y un montonazo. Por ahora vamos, A ver, por ahora 32 dice acá. 32. Sí, Bueno, hoy vamos a ver. Espérate que abro las cosas. perfecto. Yo voy admitiendo después cuando van entrando y cualquier comentario en el chat te voy avisando. Bueno, y si quieren vemos alguna consulta que tengan ahora los que están, así esperamos un ratito. No sé si tienen alguna duda los chicos. ¿Por el chat? No, todavía. Bueno, Pero chicos, si a tienen ver. alguna duda, la van escribiendo o se les habilita el micrófono para hablar, no hay problema. Con ellos estoy en clase 2. Con ellos estamos en clase 2. Ya le iba a tirar lo otro. Sí, ellos hasta ahora tuvieron un trabajo práctico. Y ahora vamos a subir el otro. Sí, y vamos a pensar a ver cuando abrimos la carpeta de correcciones, yo les aviso por el foro. Perfecto, hay alguno que va contestando que no tiene dudas. Bueno, entonces vamos a arrancar. Sí, sí, somos A ver, voy a 33. compartir el... Ahí ya podés ver, Ana, mi escritorio. Sí, sí, ya estamos. ¿Sí? Bueno. A ver, teníamos esto. La parte de todo lo que tiene que ver con estructuras repetitivas, de eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Bien? Vamos a hacer un pequeño repaso. La clase pasada habíamos visto todo lo que era condicionales y selección múltiple y habíamos arrancado con lo que es repetición. Hoy vamos a darle un repasito desde cero. Fíjense ahí en el documento que le subimos con Ana, que se llama Clase Virtual 2, tiene algunos ejercicios que los planteamos ahí para que ustedes vayan viendo y generando alguna duda que tengan. Así la podríamos evacuar acá. Arrancan de los ejercicios bien sencillitos y lo vamos a ir complicando con pequeñas variantes en el enunciado. Entonces, vamos a ver cuándo me conviene a mí utilizar una estructura repetitiva. ¿Bien? Entonces, a ver, vamos a ver un ejercicio sencillito. Vamos a ir a... me parece esto. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio donde yo tengo que cargar 5 números. ¿Bien? Una alternativa sería plantear algo así. Ingreso el número 1, después el número 2, el tercero, el cuarto y el quinto. Bien, una vez que yo planteé eso, vamos a hacer la suma de esos números.
Bueno, este ejercicio cortito me permite cargar 5 números y después mostrar su suma. ¿Bien? Fíjense que son 3 pasos, es bien cortito, pero el problema que se ve acá es que estoy usando muchos lugarcitos de memoria, ¿ven? Muchas variables. Si yo esto lo extiendo, vamos a suponer que en vez de 5 números son 100, yo necesitaría 100 lugares de memoria para guardar todos los números y después un lugarcito más de memoria, que en este caso yo le puse de nombre total, donde guardar la suma de todos esos 100 números. Entonces, a medida que yo vaya incrementando la cantidad de números, voy a tener que incrementar la cantidad de memoria. Y en realidad el ejercicio es algo muy simple, sumar 5 números en este caso, 100 en el próximo y así sucesivamente. Entonces, no es eficiente esto, porque yo tendría un programa que hace algo muy básico utilizando un montón de memoria. Entonces, formas para resolver esto y hacerlo más eficiente hay muchas. Una es dejar de lado este algoritmo que funciona, pero no es eficiente, por otro algoritmo más eficiente. Ese algoritmo lo podemos ver acá, que es el ejercicio que les había pasado por Moodle. Bien, fíjense que yo les hice 2 versiones de ese ejercicio. La primera versión me permite hacer lo mismo. Si yo me fijo, vamos a abrirlo acá. ¿Qué hace? En total, que es una variable donde voy a ir acumulando la suma, guardo 0 al principio. Ingreso un número. Ese número lo guardo en total. Ingreso otro número. A ese número que acabo de ingresar lo guardo en total, más todo lo que ya tenía. Ese proceso de ingresar un número y sumarlo, ingreso un número y sumarlo, ingreso un número y sumarlo, lo voy a hacer tantas veces como tantos números quiera. ¿Cuántos lugares de memoria uso en este nuevo algoritmo? Tiene más pasos, pero ¿cuántos lugares de memoria usamos? Si yo me fijo, estoy usando el lugar de memoria total, que es 1, y num, que es el segundo lugar. Entonces, si yo esto lo hago para 100 números, ¿cuántos lugares de memoria voy a usar? Sigo utilizando 2 lugares. ¿Por qué? Porque lo que me quedaría a mí es repetir este y este paso tantas veces como tantos números quiera sumar. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, ¿Alguna duda, algo? me preguntaban si podías agrandar la pantalla. Yo creo que la tenés al máximo. Sí, acá no tengo más, salvo en el PDF. Abran el PDF que tienen. Yo les abro ahí para poder, ¿cómo es? Ejecutar. Ujú. En el PDF no puedo ejecutar. ¿Ven ahí? Sí, ahí se ve bien, bien amplio. Por ahí si lo ven desde un celular, se ve todo más chiquitito, claro. Claro, no sean vagos, agarren la máquina. Bueno, ¿estamos? Si no tienen dudas, seguimos. Entonces, si yo tuviera que cargar, volviendo al Structurizer, yo tengo que cargar números. En vez de 5 tengo que hacer 6. ¿Qué hago? Ingreso otro número y hago otra suma. ¿Se entiende? Y ahí me va a permitir cargar 6 números en vez de 5. ¿Quiero 7 números? Bueno, vamos a poner acá, sumo el séptimo número. Y voy repitiendo esto tantas veces como yo lo necesite. Siempre usando 2 variables, o sea, 2 lugares de memoria, no importa la cantidad de números que tenga que hacer. Lo que pasa con este algoritmo, más allá de usar poquita memoria y ser más eficiente, es que estoy haciendo tantos pasos que el algoritmo se vuelve inentendible. Yo acá tengo que andar contando cuántos números ingreso para saber cuántos números puedo sumar. Y eso se vuelve engorroso para el día de mañana si yo lo quiero analizar a este algoritmo. Son muchos pasos, no voy a poner a contar todos. Si yo tuviera 100 números, tendría que contar 100 pasos acá y me vuelvo loco. Entonces, la forma de resolver esto es con estructuras repetitivas. Si yo me fijo, estoy repitiendo siempre estas 2 operaciones, ingresar y sumar.
ingresar y sumar. ¿Bien? Si yo sigo, ingresar y sumar. Quiero hacer otro número, ingreso y sumo. Y así sucesivamente. Entonces, esa tarea se va a repetir cuántas veces y la cantidad de números que yo quiera. Entonces, para poder hacerlo de una manera sencilla, vamos a ponerle que no. Vamos a ver la otra versión. Fíjense que este algoritmo hace lo mismo, pero ya está haciendo uso de las estructuras repetitivas. Tengo la operación ingresar un número, que era una de las que repetía, y tengo la otra operación que es sumar ese número que yo cargué con todo lo que yo ya venía acumulando. Entonces, son las dos operaciones que las voy a repetir. ¿Cuántas veces las voy a repetir? Y si yo quería cargar 5 números, diré que es hasta 5. Si yo quiero cargar 100 números, ¿qué hago? Vengo acá y en vez de 5 le pongo 100. Quiero saber cuántos números debo cargar. Con solo leer esto que va de 1 a 100 ya sé que son 100 números. No tengo que andar contando todas las iteraciones que como en el ejercicio anterior. Entonces, este algoritmo es mucho más eficiente porque usa dos lugarcitos de memoria, un tercero, si quiero ser más puntual, que sería este i que está acá. Pero si yo quiero cargar en este caso 1000 números, lo único que tengo que hacer es poner 1000 acá al final. Y eso se va a repetir 1000 veces. ¿Se entiende? Vamos a hacerlo, un ejercicio cortito, vamos a ponerle hasta 3 para que vean que esto me deja trabajar. Le damos play. Me dice ingrese un número. Ese número que yo cargue lo va a guardar en este lugarcito de memoria que se llama num. ¿Por qué lo guarda ahí? Porque yo acá puse ingresar num. Vamos a cargar el número 7. Ahora me está pidiendo otro número. Al previo ya lo había sumado. Vamos a calcular, bueno, vamos a ponerle 4. Me pide el tercer número. Vamos a ponerle 5. Dice, bueno, el promedio de números ingresados es 3. Bien. La suma la dividió por 5. En este caso, que está mal, debería haber puesto acá 3. Tenemos 7, 4 y 5. El promedio es 5. ¿Se entiende alguna duda, alguna idea o algo que se les ocurra? No. Bueno, Ignacio Medero decía que si no también se podía usar mientras. Sí, ahora vamos a ver la estructura. ¿Por qué no usé mientras acá? Porque yo conozco la cantidad de veces que voy a repetir. Cuando yo sé cuántas veces voy a repetir, yo sé que acá estoy cargando 3 números, me conviene utilizar el para. ¿Bien? Cuando siempre que la cantidad sea conocida. Si yo no sé cuántas veces voy a repetir algo, ahí recién utilizaría el mientras. ¿Eh? Se puede utilizar igual, va a andar igual. ¿Qué va a pasar? Que yo con un mientras tengo que controlar más cosas, porque el mientras me pide una condición, esa condición, en todo caso yo podría utilizar ¿cómo es? Un contador y yo me debería ocupar de ir incrementando ese contador. En este caso el para lo incrementa solo y me evita trabajar de esa forma. ¿Eh? Si quieren ahora vemos cómo trabajar con el mientras y hacer el mismo ejercicio. ¿Estamos? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Vamos a hacerlo con el mientras. Entonces, si yo quiero resolver esto con el mientras, cosa que yo no haría en este caso porque sé cuántos números son, debería hacerlo así. Vamos a ponerle Kant, va a ser igual a... sí, vamos a ponerle 0. Vamos a poner un mientras. Sea menor a 5.
Vamos a poner eso. Bueno, vamos a ponerlo ahí. Bueno, vamos a cargar 3, es más fácil. 3. Bueno, con el mientras haría algo así. Fíjense que yo me tengo que, en este caso, encargar de trabajar con la variable cant, que me contaría en este caso la cantidad de veces que yo estoy cargando números. ¿Bien? Entonces, en ese caso, yo me veo obligado a trabajar un poquito más que con el para, que el para a ese cant o al i lo incrementa solo. ¿Bien? Vamos a ponerle la variable igual. ¿Se entiende la variación que hay que hacer? Vamos a ponerlo acá, sí. Entonces, ingreso un número, lo sumo y lo cuento. Me fijo, si cargué menos de 3, ingreso un número, lo sumo y lo cuento. Me fijo, si cargué menos de 3 y así sucesivamente. Cuando termine, me muestra el promedio de los números. ¿Alguna duda con este? No, 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 no. No, nada. ¿Van No, entendiendo todo? van haciendo comentarios, pero no, no son dudas. A ver, No tienen dudas. acá dice, profe, ¿se puede poner mientras sí hacer todo lo otro? Sí, ¿qué pasaría? Yo ahí, cuando yo trabajo con una condición de ese estilo, quiere decir que yo tampoco sé cuántas veces voy a cargar. Bien, eso se podría hacer. Galaxia 20, ¿quién es? Bueno, un alumno nuevo. ¿Se entiende? Sí, fíjense Entonces que yo podría trabajar con la respuesta si es igual a sí, y ahí le permitiría cargar todos los números que él quiera, no solo 3. fíjense que se pueden renombrar ustedes mismos si quieren, para ponerse el nombre real. Sí, así sabemos con quién estábamos hablando. Porque si Tal no, cual. ¿estamos hasta ahí? ¿Pasamos a los otros? Bueno, a ver, y acá Leo dice, así como está, ¿te dan los resultados con coma y todo? Pregunta uno. E Ajá. Ignacio pone, y ahí evito el contador. Ignacio era el que decía si se podía poner mientras sí, ahí estamos. Mientras sí, no evitaría el contador porque yo no sabría cuántos va a cargar. Por lo tanto, yo debería contarlo para poder hacer el promedio. Ujú. Y si se pone cantidad menor o igual a 3, preguntan. Si se hace menor o igual a 3, me va a permitir cargar un número más. Porque yo cuando ya conté 3, Ujú. voy a estar cargando el cuarto. ¿Mm? Ahí estamos. Ah, ok, gracias. Perfecto. Ahí estamos, listo. El resto no, es de asistencia. Nada más. Bueno, son bastante menos, me parece, que el otro día. El otro día teníamos un Y 90. ahora somos 37, o sea, hay 35 y son 80 los que cursan la materia, más o menos. Bueno. Una barbaridad. Acá algunos están estudiando física, que rendimos ahora en la próxima. Ah, está bien. Mañana hay parcial de física. Por eso. Pero no den Bueno, bolilla, física. no es importante. No, No, no. yo les subo después la clase para Eh, los que la quieran ver, acuérdense. Bueno, entonces seguimos. Ponemos que no lo quiero grabar. Ahí está. Vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2, ¿dónde está? Acá. Tenemos, se debe realizar un muestreo de 50 personas cuyo objetivo es determinar el peso promedio. El peso promedio, pero dividido en categorías, de niños, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces tenemos 4 pesos promedios. Entonces, en este caso, yo sé que son 50 personas, por eso planteo un para. ¿Podría haberlo hecho con mientras? Sí, podría, pero acuérdense que con el mientras, al yo saber qué cantidad de gente es,
voy a estar obligado a utilizar un contador de más, que no tiene sentido en este caso porque yo ya sé que son 50. Entonces, tengo para de 1 a 50, ¿qué ingreso 50 veces? Pongo edad y peso. ¿Por qué? Porque son 50 personas y de cada persona cargo estos dos datos. Si yo esto lo pusiera afuera, ¿cuántas veces o cuántas edades y peso voy a cargar? Una sola. Si se fijan, o sea, yo les recomendaría que hagan ese tipo de pruebas así. ¿Lo ven? Vamos a volver al ejercicio este, que es más cortito. Muchos a veces dudan cómo resolver, si algo va adentro. Vamos a admitirlo, bueno. Vamos a suponer que yo no me doy cuenta y este ingresar yo lo pongo fuera. ¿Bien? ¿Qué es lo que se va a repetir 5 veces? Sumar número. Y siempre número vale lo mismo que yo había cargado al principio. Por lo tanto, me va a estar sumando 5 veces el mismo número que yo cargué. Por ejemplo, vamos a ejecutarlo así. Fíjense, ahí me pide un número. Estoy parado acá. Le ingreso. Quiero sumar el número, no sé, 20. Aceptar. El resultado va a ser el de sumar 5 veces el 20. Por lo tanto, me va a dar 100 esto. ¿Se entiende? El promedio de esos 100, ¿cuánto va a ser? 20. Porque 100 dividido 5, 20. ¿Se entiende la diferencia? Es muy distinto si yo esto, vamos a poner así, lo escribo adentro. Si yo lo escribo acá adentro, me va a estar pidiendo 5 veces, o en todo caso 5 números distintos. Por ejemplo, cargo el 20 y ahí me pide otro, el segundo. Y ahora viene el quinto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, digo? Entonces, fíjense que es muy distinto escribir algo adentro que escribir algo afuera. Si yo esto, lo mismo, no me avivo y lo escribo acá adentro, ¿cuántas veces voy a estar mostrando el promedio? 5 veces. Y en realidad el promedio que me interesa, ¿cuál es? El último. Por lo tanto, no tiene sentido mostrar 5 veces el promedio. Solamente cuando termine. Para ello, al promedio este que yo estoy mostrando lo debería sacar afuera. Vamos a probar. Así lo ven. Cargo un número. Estoy parado acá. El número 10. El promedio es 2. ¿Por qué me está mostrando que el promedio es 2 y todavía no terminé? Porque yo puse que muestre el promedio mientras estoy calculando. ¿Se entendió? Entonces no tiene sentido siempre o ante todo ejercicio poner un mostrar adentro. A veces va a tener sentido y a veces no. A veces lo voy a tener que poner afuera, como en este caso. Todo depende del enunciado. Así que presten atención al enunciado porque no todos los ejercicios se resuelven igual. ¿Eh? ¿Alguna duda con eso de por qué va adentro, por qué va afuera? Porque generalmente se confunden con esas cosas. Ahí me está pidiendo el segundo número. Vamos a ponerle 25. Y me dice que el promedio del número ingresado son 7. ¿Por qué? Porque está sumando los dos números que cargué y los divide por 5. Estamos, en realidad, de todos los promedios que me mostró, el único que vale es el que me va a mostrar al final. De los 5 promedios, el último. Acá me dice Pedro que él no entendió y Ignacio me preguntaba si este ejercicio es para multiplicar usando la operación suma. No, este es para calcular un promedio. Esto calcula un promedio. Si yo quisiera usarlo para sumar o multiplicar, podría usarlo, pero no tiene sentido. Más vale uso el símbolo por y ya está. Pedro, sí, perdón, Pedro no sé qué es lo que no entendió. ¿Qué parte así repetimos? La diferencia entre ponerlo adentro y afuera. Ajá, bueno, está bien. ¿Al que al mostrarlo o al ingresar? Bueno, todo lo que vos pongas afuera se va a hacer una sola vez, cualquier cosa. Siendo que lo que está dentro se va a hacer tantas veces como yo quiera. Por ejemplo, acá el ingresar está dentro. Por lo tanto, si yo acá pongo 10, ¿cuántos números voy a poder cargar? 10. Ahora,
Si yo dejo hasta 10, pero el ingresar lo saco, se va a hacer una sola vez. Fíjate, me pide un número, yo le cargo 70, le doy a aceptar, se queda dando vueltas, pero no me pidió ningún número más. Por lo tanto, ¿cuánto número cargué? Uno solo. Por más que el para diga hasta 10, si el ingresar está fuera, se hace una sola vez. ¿Se entiende? Entonces, esa es la diferencia. Depende de lo que yo quiera hacer, Bien. es donde van las cosas. Sí, sí. Sí, ¿Seguro? ahí vamos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? En el chat no. No, bueno. Todas esas cositas, esas pruebas las pueden ir armando ustedes. ¿Qué pasa si esto lo pongo afuera, adentro, a ver si funciona? Yo menos acá le hago de guía, pero nada más. Entonces, seguimos con el 2. En este ejercicio, bueno, por ahí me veían más con este que se agranda. Fíjense, yo acá, según el enunciado de cada persona, que eran 50 en total, cargo la edad y el peso. Tengo que ver si la edad es menor o igual a 12, y en ese caso lo tomo como que es un niño, por lo tanto, el peso de los niños va a ser el peso que ya tenía para los niños, más este peso que acabo de cargar. Y cuento que la cantidad de niños se incrementa en una unidad porque hay un chico más. Ahora, si la edad no era menor o igual a 12, pero sí menor o igual a 29, vengo y lo trato como que es un joven. Entonces, el peso de los jóvenes va a ser el que ya tenía más este peso nuevo y cuento que hay un joven más. ¿Bien? Este proceso sigue para ir determinando la diferencia que hay entre un mensaje y un cálculo o una variable. Los mensajes van entre comillas. Si se fijan ahí, yo tengo el peso promedio de niño. Todo esto es un mensaje. Yo acá podría escribir cualquier verdura. Va entre comillas. Ahora, el cálculo no va entre comillas. ¿Por qué? Porque si yo el cálculo lo pongo entre comillas, la máquina entiende que eso es un mensaje. ¿Bien? Bueno, ¿Ve que lo pintan de otra manera? Entonces no va a ser la división de el peso de los niños dividido la cantidad de niños. Acá no va a ser ninguna división, va a mostrar directamente el resultado. ¿Se entiende? Que el acá, resultado en este caso sería el peso promedio de los niños es PN barra CN. Y el usuario no va a entender nada porque no sabe qué es esta variable y esta otra. ¿Se entiende? Fíjense que si yo esto lo ejecuto, en vez de 50 vamos a ponerle menos porque si no me vuelve loco. Vamos a ponerle 2. acá me dice el David que se puede Bien. agrandar la pantalla del Structorizer con la A que está arriba a la derecha. Ahí Al está. lado de eso. Y Ignacio me Muy dice, bien. yo no entiendo ahí bien, dice, pasa que si lo quiero comparar todo en una misma pantalla, no sé a qué te referís con pantalla, Ignacio, ¿hay que mostrar todos juntos o eso creo? Eso dice Ignacio, yo no entiendo muy bien la consulta. Sí, si hay que mostrarlo todo en la misma pantalla, no, en este caso nosotros no nos centramos en los detalles de programación. Si queda lindo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la otra vez algunos decían, y acá me está pidiendo que ingrese 2 cosas, pero yo no sé qué cosas son. Entonces yo podría decir, mostrar Edad. vamos a ponerle ingrese la edad y el peso. Pero eso lo puedes poner en el ingresar también. Sí, eso es indistinto. Nosotros lo que hacemos es siempre, si yo quiero mostrar algo, uso mostrar, y si yo quiero ingresar, uso ingresar. ¿Por qué? Porque después cuando lo vayan depende del lenguaje que vayan a usar el día de mañana, hay lenguajes de programación que no aceptan mensajes y variables, pero sí o sí todos tienen una orden que es para mostrar y otra que es para ingresar. Así no se encuentran limitados.
Entonces lo ideal sería diferenciar bien las órdenes. Si yo quiero mostrar, uso el mostrar, y si yo quiero ingresar, uso el ingresar. Más allá de que este te permita hacer las dos cosas a la vez. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda más? Sí, acá van. Rodolfo, profe, si uno quiere hacer ese tipo de programación, pero del otro lado en el pseudocódigo, ¿se puede y debería aparecer la tabla o diagrama a la izquierda como siempre, o sea, al revés? Escribir acá. Claro, y que aparezca del lado izquierdo, digamos. Sí, nosotros lo que les vamos a pedir siempre es que El chapín. nos pasen el chapín, o sea, este diagrama. ¿Por qué? Porque no nos interesa ver el código fuente. Después más adelante vamos a trabajar sobre código fuente en lenguaje C. Pero acá no, por el momento nosotros nos centramos en la lógica. Porque si yo me fijo el código fuente, yo acá debería definir variables. ¿Ven? Acá declaro variables. Esto está en otro lenguaje, creo que es el Pascal este. Pero no nos interesaría. Nosotros no nos interesan declarar variables, que esta va a ser de tipo entero, va a ser de tipo string o lo que sea. Solamente nos centramos en la lógica. ¿Por qué? Porque el chapín te permite plantear tu forma de pensar y el día de mañana llevarla, vos u otra persona, esa forma de pensar que resuelve un problema a cualquier lenguaje. Si yo paso esto, que es el código fuente, estoy obligando a que la persona que lo lea sepa justo el lenguaje que a él le interesa. Si yo alguien que sabe, vamos a suponer el lenguaje C, se lo paso a esto en Visual Basic, muy probablemente no lo entienda. O viceversa. Entonces, yo al pasar el código fuente estoy limitando la gente que lo puede llegar a entender, en cantidad de gente. En cambio, el algoritmo lo entienden todos, porque saben que acá estoy poniendo 0 en cada casillero, acá estoy repitiendo algo 50 veces, acá ingreso algo. En cambio, si yo tuviera que usar un lenguaje de programación, tengo que escribir write-ln. Y write-ln, quizá la gente no sepa, pero esto es el mostrar. El read-ln, la gente lo va a interpretar como posiblemente cualquier otra cosa, y siendo que es un ingresar. Entonces, el diagrama no te deja lugar a dudas. Acá Rocío nos pregunta cómo hacer para usar mostrar e ingresar en lugar de output-input, que vos lo mostraste en la clase pasada. Sí, vamos acá, preferencias, parser, y ahí le va a marcar a ustedes qué es lo que quieren trabajar. Por ejemplo, a mí me interesaría que el para, que en todo caso es el for, aparezca como para y el to como hasta. O el while, que es el mientras, aparezca como mientras. O por ejemplo, el ingresar y el mostrar, en vez de input y output, aparezcan ingresar y mostrar. Yo acá escribo, por ejemplo, si a mí me interesa que el mostrar aparezca como output, escribiría output. Si a mí me interesa que el mostrar aparezca como escribite, directamente, no, para todos los diagramas, ¿ves? Y ahora el mostrar aparece escribite. ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a preferencias, parser, y acá digo cómo quiero ver las distintas estructuras. Ahora el mostrar, que es el output, se va a presentar en el diagrama con la palabra mostrar. ¿Ven? ¿Estamos ahí? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno. Cierro este. No. Bueno. Pasamos al otro ejercicio. Entonces, el ejercicio 3. En este caso, hay un entrenador que está abocado a un atleta, ¿bien? Lo está tratando de entrenar para ver si puede correr una carrera de 5 kilómetros. Entonces, para ver si lo puede inscribir o hacerlo participar, el atleta tiene que cumplir con 3 cosas. Si se fijan, tenemos
en ninguna de las pruebas debe realizar un tiempo mayor a 16 minutos. O sea, lo va a largar a correr y tiene que correr en todas las pruebas un valor menor a 16 minutos. Si se pasa, ya no lo tengo en cuenta el corredor. Otra es que en una o más pruebas debe tener un tiempo de 12 minutos o menos. Y una tercera condición que dice el tiempo promedio debe ser menor o igual a 13 minutos. Entonces, si cumple estas tres cosas, yo a la persona la voy a dejar participar. Ahora, nunca me dice a mí cuántas pruebas va a hacer. Por lo tanto, yo no puedo hacer un para de 1 hasta 10, porque yo no sé si él va a correr 10 veces, 5, 4, no me está diciendo a mí. Pero de cada vez que corra, me va a dar un dato. El dato es el tiempo. ¿Bien? Entonces, yo no puedo usar un para, uso un mientras. Y adentro del mientras, ¿qué hago? Ingresar el tiempo. ¿Cuántas veces voy a ingresar tiempo? Porque el mientras va a hacer que esto se repita. Y la cantidad de veces que la persona quiera. ¿Se entiende? ¿Cómo sé si quiere terminar de cargar? Y agarro una variable que le pongo el valor sí. Mientras esa condición se cumpla, voy a dejar cargar el tiempo. ¿Bien? Y así sucesivamente. Esto se va a repetir en un ciclo hasta que yo diga que no quiero continuar. Cuando continuar sea no, va a venir y va a decir, mientras continuar sea sí, pero no es sí, vale un no. Por lo tanto, el mientras termina, me va a mostrar los resultados finales, si es apto o no el corredor. Ahora, ¿tiene sentido que yo cargue tiempo sabiendo que la persona ya no puede participar? ¿En qué caso no podría participar? Y cuando no cumpla algunas de estas características o condiciones. Fíjense, la primera condición que me dice que ninguna prueba haya tardado más de 16 minutos. Por lo tanto, yo ingreso el tiempo, acumulo el tiempo y cuento la cantidad de pruebas. Si el tiempo es mayor a 16, ¿qué voy a decir? Creo una variable, un lugarcito de memoria, donde pongo un 1. Entonces yo voy a decir, mientras la persona quiera continuar y a su vez, esa variable valga 0. ¿Se entiende? Si esa variable vale 1, quiere decir que la persona ya corrió una prueba al menos, con más de 16 minutos. Por lo tanto, no te voy a dejar cargar otro tiempo, porque ya está, el tipo este no corre. ¿Se entiende? Por más que yo quiera continuar. Entonces, este es un ejemplo en el que tenemos un mientras con dos condiciones. Yo acá podría tener 3, 4, 5, 6 condiciones. Pero bueno, la idea del ejercicio es que vean que un mientras no solamente se basa en una condición, puedo plantear todas las que yo necesite. ¿Alguna duda de esto? No, Porque hasta por ahí, ahora no. nada, nada. No. Bueno, entonces, voy a cargar el tiempo de una corrida o de una prueba mientras el entrenador quiera seguir cargando y a su vez no se haya corrido más de 16 minutos. Si el tiempo que ingresaron no fue mayor a 16, voy a ver si hay un tiempo menor o igual a 12. ¿Por qué? Porque cuando yo termine todo esto, para saber si la persona es apta o no, voy a tener que saber si alguna vez al menos corrió menos de 12 minutos. Entonces, fíjense que yo para saber si la persona está apta para correr, tuve que verificar que nunca haya tardado más de 16, que tenga al menos una con menor de 12 minutos y que el promedio de pruebas sea menor a 13 minutos. Si se cumplen esas tres condiciones, yo puedo decir que la persona es apta. ¿Mm? Bueno, y ahí terminaríamos con los ejercicios para analizar. La idea era que nosotros les vayamos explicando y por ahí ustedes, si Bueno, tenían alguna duda, ir respondiéndola. ¿Mm? acá Así tenemos que unas vamos a dudas. esperar a ver. Tenemos. Sí. Ignacio dice sí, lo podemos repetir porque se le tildó internet. Y Micaela dice, Ah, claro. y Micaela dice, no entendí cómo hace para que no pueda ingresar más si la persona tarda más de 16. O sea, esa Bien. barrera no la entendió.
Bueno, por ahí para explicar todo de nuevo, va a estar grabado esto, así que lo van a poder ver. Ujú, Vamos a aprovechar a responder cosas puntuales, así no cansamos a los otros chicos. ujú. Si no, por privado también me pueden mandar. Bueno, entonces venimos. ¿Por qué o cómo se da cuenta que hay que terminar por más que la persona quiera seguir? Porque el mientras, para poder repetir algo, tiene que verificar que todas las condiciones que yo escriba acá se cumplan. ¿Bien? Por lo tanto, si yo digo, quiero repetir mientras pasen estas dos cosas, mientras yo quiera continuar y a su vez no haya tardado más de 16 minutos. ¿Bien? Si yo no tardo más de 16 minutos, esta variable, este lugarcito de memoria, siempre vale 0. Por lo tanto, me voy a concentrar solamente en que el continuar sea sí. Ahora, si el continuar es sí, puede suceder que esta variable no sea 0. Y en ese caso, como no se cumplen las dos, solamente se cumple una, el mientras no repite nada y se termina. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a saber si finalizar vale 0 o 1? Porque cuando yo cargo el tiempo y verifico si el tiempo es mayor a 16, esa variable cambia de valor. Ya no es más 0 como en un principio, sino que va a pasar a ser 1. Y por lo tanto, como pasó a ser 1, por más que yo quiera continuar y ponga que sí, ya finalizar no va a ser 0. Y el mientras termina. ¿Se entiende? Sí, sí. Acá Es medio raro hablar así y no verle la cara, pero bueno. Bueno, ahí Valentín consulta, en el finalizar guión 12 igual 1, ¿no tendría que ser menor o igual a 1? ¿A dónde? Es acá donde aparece el tiempo menor o igual a 12, que esa bandera Sí, acá. acá. Sí, Tiempo menor o igual a 12. ¿Y qué quiere preguntar ahí? sí tendría que ser, no, abajo, perdón, más abajo, no se ve en tu pantalla, Ahí. ahí. Este. Sí, que sea en vez de igual a 1, sea Sí. menor o igual a 1. No, menor o igual a 1 no, porque si la persona no corrió nunca menos de 12 minutos, no lo podría aceptar. Fíjate que el enunciado te dice que en una o más pruebas haya tenido un tiempo No, menor a 12 minutos. Si yo acá le pongo menor o igual, estaría teniendo en cuenta también que las personas que no hayan corrido los 12 minutos o menos eh, sean aptas, y no es así. ¿Se entiende? A ver, Valentín sigue escribiendo, a ver. No, abajo en el verdadero falso, mayor o igual a 12, porque si corre 2 pruebas en menos de 12, no sería apto. Si Si corres 2 corre dos pruebas, pruebas. ojo porque vuelve a inicializarse, ¿eh? Sí, acá dice en una o más pruebas. No, porque no importa cuántas. Bueno, ahí se van contestando también entre ellos. Ah, ya se empezaron a pelear. Todavía no se pelearon. Claro, Bueno, estas son las variables que se llaman bandera, que lo que nos indican es un es cambio que de algo pasó, estado. sí. Claro. Ahí ya entendió Valentín. Buenísimo. Bueno. Entre Acá 3, me parece 88 a veces. No sé qué. ¿Esto qué son? 88. Ah, chat. claro, es del Pensé que chat. eran. Sí, Digo, tenemos 88, pero. no, y además el chat, por ahí si alguien te escribe en privado, tenés que volver a cambiar para escribir en público, si no te queda Ah, seteado la respuesta por privado. Entonces por ahí hago unos líos entre que lo que respondo privado y lo que respondo público, que no me cuenten un secreto en este momento porque se los voy a ventilar. y sí. Así aprenden. Tal cual, en este momento, por esa vía no. Claro, esto es honestidad brutal.
Acá, a ver, Rocío dice, ahí me parece, Rocío no entendió esta parte. Dice, si corre 2 veces menor o igual a 12, ¿queda descalificado? No, No, Rocío, claro, porque queda, fíjate que la variable toma 1, ¿sí? O sea, no puede, no se incrementa, no es un contador. no es un contador. Si yo quisiera que eso fuera un contador, vamos a poner, a ver si abro acá. Acordate que el contador siempre es una variable que recibe a sí misma más 1. Yo acá tengo, si se fijan en esta parte amarilla, que la variable recibe 1. Si yo quisiera convertirla en contador, debería escribirlo así. Ahí funcionaría como un contador. Y me serviría para contar cuántas veces corrió menos de 12 minutos. Que te Pero no me serví, interesa saber cuántas veces. claro, ¿Por qué? Porque con una sola vez ya me alcanza. perfecto, Ya él cumplió el objetivo. ahí ¿eh? entendió. Entonces, presten bien atención qué es lo que marca el enunciado. Léanselo bien para no confundirse después. Bueno, después, no sé si tienen alguna duda más o algo de algún otro ejercicio, así aprovechamos el ratito. Acá, Ignacio, tu duda, no entendí bien la duda, dice, o sea, corro una en un segundo y quedo de una. Si corres una sola, de Y un corres una segundo, sola de un segundo. Sí, ¿por claro, qué? Porque nunca corriste más de 0, más de 16, corriste al menos una menos de 12 minutos y tu promedio te va a dar, como corriste una sola carrera, un segundo. Así que va a andar bárbaro. bueno, después, Valentín, que yo te contesté en uno de los foros, pero te lo expliqué con palabras, no te puse un ejemplo. Si quieren, subo un ejemplo, pero lo que tiene dudas, Valentín, es de cómo sacar un mínimo y un máximo de entre un grupo de números. Yo ahí lo que te había escrito, claro, era que vos leías el primer valor, ¿sí? Y a ese Tomás de valor, referencia. claro, lo tomabas de referencia como máximo y como mínimo. Y después, mientras ibas leyendo los demás, comparabas. Pero no sé si le querés hacer, Claro, y bueno, le armamos uno acá. le armamos uno ahí. Total, si no tienen dudas, Ujú, aprovechamos ahora. Bueno, vamos a suponer que cargo, no sé, 4 números. ujú. Entonces vamos a hacer uno acá. Para este F. Sí, Moodle está re lentísimo hoy. ¿Qué cosa? Que Moodle está lentísimo para la asistencia, pero carga, la pueden cargar. Yo Sí, ahí no, Moodle después de las 5 de la tarde es una locura. Yo igual se las dejo abierta hasta las 8 de la noche. Pero andar están dando. Y Sí, Ale, pueden cargar. No sé quién habló. No sé.
Monstruo. Bueno, esto me buscaría el mayor y el menor entre 4 números. ¿Bien? Entonces, vamos a ver si... está acá para correr. Entonces, cargo un número. Vamos a hacer una lista. Así queda. Vamos a poner los números que yo voy a cargar. Vamos a cargar el 10, el 30, el 17 y el 22. ¿Bien? Bueno, vamos a ponerlo acá, el 7 vamos a ponerlo. Cargamos esta lista de números. Entonces cargo. El 10 es el primer número. Ok. Cargo el segundo. Así tenemos la lista. Es el 30. Ponemos 30. Cargo el próximo número. El 7. Cargo el próximo número. El 22. Y... espérate que se pasó ese número. Vamos a cargarle el 54. El mayor me está marcando el 50. Ya no puse acá el 54. ¿Y qué pasó con el primer número? Igual hasta... ah, el para me está tomando mal. Vamos a cargar acá. Después revisamos porque acá no sé qué. Bueno, me da el mayor es el 54 y el menor es el 22. O sea que el primer número no me lo tomó. A ver. Pero el 7 tampoco te lo tomó el menor, sería el 7. Sí. Ah, porque, a ver, si no, si viene acá este cambia. Esto por copiar y pegar. Ahí estamos. Y el para lo interpretó así. Y el para no lo reconoció bien. Ahí está. Ahora sí. Vamos a ejecutarlo con la misma prueba de hoy. ¿Dónde estaba? Ahí silencio a todos. David, vos volvé a habilitarte. Ahí está. Era 30. Vamos a ponerle 7. A ver, acá leo que me pusieron. ¿Ahí me escucha? No. ¿Ahí? Bueno, acá dice, hay un ingresar num afuera del para. Sí. Es para tener el primer Exacto. número como referencia. Ahora viene la explicación, Lautaro. ¿Ah? Entonces, yo acá el error que había cometido fueron dos. Uno, que el para estaba mal interpretado. ¿Por qué? Porque se ve que cuando lo generé, al completar en esta ventanita de acá abajo, en esta,
no lo interpretó como un para verdadero. Ujú. Me había tomado como que f era otra variable, bueno, se armó un lío ahí. Pero esto es puntual de haberlo escrito mal. Y acá yo la condición la puse al revés, por lo tanto el mínimo no me lo encontraba como correspondía, tenía que escribirla así. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Y vamos a basarnos en esta listita de acá. Entonces primero el 10, ¿qué está pasando? El num me guarda el 10, ¿bien? Ponemos 10. Ahora ya entró al para y me está pidiendo un nuevo número. El 10 fue tomado como referencia y se asume que es el mayor y el menor, las dos cosas a la vez. ¿Por qué? Porque es el único número que tengo de la lista y por lo tanto es el número que va a ser tomado como referencia de mayor y menor. Es el único que hay. Ahora voy a cargar recién el segundo número. El segundo número, si me fijo, es el 22. Así que vamos a poner 22. Cargo me está pidiendo el tercer número. El tercer número es 7. Cargo me pide el cuarto número, el 30. Me dice que el mayor es el 30, ¿bien? Y el menor es el 7. Si me fijo en la listita, el mayor es el 30 y el menor es el 7. ¿Se entiende? Esa sería una búsqueda de mayor y menor. Sí, ahí Lautaro dice que ya entendió. Ahí le consulté a Valentín, que era el que planteó la duda. Todavía no contestó. Bueno, acuérdense que entender no es, Valentín también. es así y lo copio y lo pego. Entender quiere decir otra cosa. Ujú. Yo les decía que Por este es ejemplo, el mecanismo que se usa siempre para el cálculo de máximos y mínimos, que normalmente lo planteamos en muchos ejercicios, que ustedes calculen el máximo o el mínimo de algo. a ver cómo van a hacer. O Ujú. por ejemplo, yo a este algoritmo le podría hacer otra variante y decir, bueno, quiero saber cuál de todos los números fue el más grande y cuál fue el más chiquito. Por ejemplo, en este caso me dio que el más chiquito Era el tercero. es el 7. Entonces, este número, que es el 7, que es el más chiquito, fue cargado en tercer lugar. Mientras que el 30 fue cargado en cuarto lugar. Si yo quisiera saber en qué lugar fue cargado cada número, debería hacerle alguna modificación al algoritmo, más allá de saber cuáles fueron. Por lo tanto, si quieren saber cuál fue el más grande y cuál fue el más chiquito, en qué posición, haría algo así. Vamos a suponer la posición del menor, la tomo como que es el primero de todos los números que voy a cargar, y la posición del mayor también. Entonces, acá diría, encontré un mayor más grande. Entonces, postmac va a ser lo que vale f. Ahora vamos a hacer un detalle, un cambio. Entonces, le voy a hacer el cambio siguiente. Entonces, de esta forma, el algoritmo con esos cambios me va a decir cuál es el número más grande y en qué orden estaba cargado. Qué número era el más chiquito y en qué orden fue cargado. ¿Bien? Entonces, fíjense que como yo estoy usando f para determinar en qué posición, si yo ya cargué un número,
Entonces a f, en vez de hacerla de 1 a 3, me conviene hacerla de 2 a 4. Se va a hacer 3 veces igual esto, pero a mí me sirve para tomar de referencia a f como posición u orden, como ustedes quieran llamarlo. Fíjense que si yo ahora lo corro, vamos a suponer, pues esta ventana me molesta. Vamos a suponer acá, ¿dónde está? Cargo un número, los números de la lista eran 10, 22, 7 y 30. 10, 22, 7 y 30. Me dice que el mayor fue 30 y su posición u orden fue 4. Quiere decir que fue cargado en cuarto lugar. Si se fijan ahí, tenemos cuarto lugar, fue cargado el 30. Y me dice que el menor es 7 y fue cargado en posición 3. Si yo me fijo acá, el 7 fue cargado en la posición 3. ¿Se entiende? Con pequeños cambios en un algoritmo ya se puede tener un resultado diferente. ¿Alguna duda o algo de eso? Épico. Tu explicación ha sido épica, David. ¿Sí? Sí. Sí, no sé, porque Eso, ¿viste? Yo lo cuando... vamos poniendo en el chat. Profe, Bueno, ¿por qué se pone un 1 allá en post max y post min? Y se porque yo puede, estoy... claro, y aparte, Sí, eso Ayrton pregunta, y después Gisela, ¿se puede empezar de cero? Calculo que la pregunta debe ser si podés empezar la F en cero. No la sé, F claro. o estas variables postmax y postmin en 0. Acá Gisela contestó no. Esa, la variable, profe. Esa. Bien, bueno. ¿Qué pasa? Todo depende, si yo pongo en 0 o en 1, de cómo razoné yo el ejercicio. Yo lo razoné de la siguiente manera. Yo dije, bueno, cargo un número y ese número, el primero que cargue, voy a suponer que es mayor y que a su vez es el menor, porque es el único que tengo por ahora, es el primero. Entonces, si yo arranco de ese supuesto, de que el primero es el más grande y el más chiquito, la posición del más grande y más chiquito en ese momento es el primero. Por eso va 1 y no 0. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Si yo acá pusiera 0, quiere decir que la posición del más grande es la posición 0 y yo ya había cargado 1, estoy mintiendo. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno, de nada. ¿Y después cuál era la primera? No, El para este, si yo lo puedo hacer. no, y Ayrton, no. Esa duda era la que planteó Gisela respecto del cero, y Ayrton, que había hecho la otra duda, había preguntado la otra, había hecho la otra pregunta, dice, gracias, o sea que ya fue respondido. Bueno. No Acá, sé si tienen alguna duda más. una más, Rodolfo. Profe, una pregunta, nada que ver con el tema justo, pero quería saber, todos los contenidos de la materia son los que están en el PDF en modalidad de cursado. Bueno, sí, en realidad todo eso que tenemos en modalidad de cursado es lo que va quedando de años anteriores, así que debería ser, si los temas, igual si quieren que los refresquemos, vamos a dar algoritmos, que es todo lo que estamos viendo ahora, nos falta ver después de esto de las estructuras repetitivas, los vectores, el ordenamiento y las búsquedas, C++, Project, Excel, Scilab. ¿Me olvido de algo, David? No. No. Todo lo que es software va en el segundo cuatrimestre, que lo hacíamos en el laboratorio, pero bueno, ahora no sé qué va a pasar en el segundo cuatrimestre. Quizá lo hagamos también virtual. Y el primer cuatrimestre nos lleva todo algoritmos. Y lo que cambió, bueno, ahí Fausto tiene otra duda respecto del ejercicio. Lo que cambió, chicos, era que íbamos a hacer una parte grupal y otra parte individual. Bueno, todo eso que planteamos por ahí, digamos, al principio, todo eso entiendan que lo hemos tenido que ir reacomodando por el tema de la cuarentena, ¿sí? Ustedes no Claro, se suponemos conocen. que no se pueden juntar. Claro. Y bueno, y ahí Fausto pregunta, a ver, profe, ¿puede hacer un algoritmo sin poner el ingresar num al principio y solo usar el for? Bueno, eso Sí, respecto se de puede resolver así.
Y Fausto preguntó, y del tema de la F, ¿cómo sería para la posición? No le quedó claro eso. ¿Por qué F marca la posición? Bien, F marca la posición porque yo lo trato de interpretar así y que es más fácil resolverlo. La cosa es así. F cada vez, o sea, es una variable que se va incrementando de a 1 cada vez que el para repite algo. Entonces, en la primera vuelta, o sea, todo esto que está acá, la primera vuelta, el para tiene una F valiendo en este caso 2. Entonces, cuando apenas arranca el para, F vale 2. Cuando el para vuelve, porque ya repitió todo, F vale 3 y hace todo esto con F valiendo 3. Vuelve y F vale 4, hace todo esto con F valiendo 4. Entonces, el para utiliza la variable que yo ponga acá, en este caso puse F, podría haber puesto otra cosa. ¿Para qué? Para contar cuántas veces lleva repitiendo todo lo que está acá adentro. Lo usa a esa variable F como guía y la va trabajando y la va contando. Si ustedes hacen esto, vamos a suponer, espérate, vamos a hacerlo así. Mostrar F la F, así lo entiendo más fácil. Si yo hago esto así, vamos acá. Cargaba los 10 números, los 4 números, entonces ponemos 10 y ahora empiezo. Cargo el primer número del para. En ese momento yo estoy dentro del para por primera vez. Entonces, por primera vez, ¿cuánto vale F? Fíjense, vale 2. ¿Por qué? Porque yo al para lo hice arrancar desde 2. Vuelve y me pide otro número. Vamos a poner el 10. Ok, F vale 3. ¿Se entiende? Con cada vuelta F se incrementa en 1. ¿Quién hace ese trabajo de aumentarla en 1? El para. Y yo acá cargo el, no sé, 50, cualquier número. Me dice F vale 4 porque es el cuarto valor que yo cargué. Ok, termina, me dice que el 50 fue cargado en la posición 4. ¿Se entiende? Toma como referencia de la posición el valor de F. Por eso a mí me sirve trabajar con el para, en este caso, de 2 a 4 y no de 1 a 3. ¿Se entiende o no? Sí, ya está. ¿Seguro? Sí. Bueno, me perdí Ignacio. Ignacio se perdió, Fausto se encontró y Kevin también. Bien, hay uno que se perdió. Hay uno que se perdió. Bueno, Ignacio, entonces, ¿dónde te perdiste? ¿en cómo anda la F? Porque yo ahí les Porque había fui, uno que quería que ingrese claro, todo dentro del para. yo ahí les fui explicando que uno en realidad lo que necesita es guardar la primer posición, ¿cierto? O sea, el primer número leído. Si uno arranca el para de F de 1 a 4, lo que puede hacer dentro del for es hacer un condicional donde pregunte si F vale 1. Si F vale 1, me guardo, entonces hago, digamos, eso de max, le asigno num, a min le asigno num, todas esas asignaciones, lo haría del lado verdadero de ese condicional. Tendríamos que plantear muchas variables. O sea, vamos a hacerlo, claro, así lo ven de la otra claro. manera, por ahí les resulta más fácil. Uh-huh. Vamos a suponer, entonces, la idea, ya con respecto a este ya no hay duda de nada, porque ahora lo voy a cambiar y por ahí se van a marear. Ahí está bien, bueno. Y fíjense lo que les estamos diciendo es que no hay un solo planteo de solución. Sí, lo que se mantiene en todos los planteos es la lógica, que es guardar como máximo y como mínimo el primer número leído. Después la manera de implementarlo puede ser o la que planteamos recién
o la que vamos a plantear ahora, ¿ok? Bueno, este es el mismo algoritmo, nada más que hace todo dentro del para. Entonces dice, si f vale 1, voy a suponer que ese número que me acabas de cargar, porque es el primero, es el más grande, también es el más chiquito, porque es el único que tenemos, y que la posición del máximo es 1 y la posición del mínimo es 1. En cualquier otro caso, si f no vale 1, o sea, si f vale 2, 3, el número tercero que cargo, el cuarto, el quinto, lo que sea, voy a empezar a analizar y comparar el número ese con el máximo y el número con el mínimo. ¿Se entiende? Entonces esto funcionaría en teoría igual que el otro. ¿Bien? Y lo vamos a probar a ver si le funciona. Teníamos acá el ejemplo de la listita, tiene que funcionar igual. Vamos a hacerle, el primer número que voy a cargar va a ser el 10. El segundo número que voy a cargar era el 20, el 22. Tercer número, el 7. Cuarto número, el 30. Me dice que el mayor es el 30 y su posición fue cuarta, y que el menor fue 7 y su posición fue tercera, que según la listita está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, en algoritmia hay un montón de variantes. Cada algoritmo se resuelve de 1000 maneras distintas, tantas como cabezas haya. ¿Bien? Porque, bueno, eso es uno de los pies que yo me doy cuenta cuando se copian o no. Yo en este momento no le estoy corrigiendo los trabajos prácticos a ustedes, los corrige Ana. Pero a mí, conmigo, por ejemplo, los parciales que se los corrijo, yo les presto atención a eso. ¿Por qué? Porque más allá de que uno lo vea igual o no, yo me doy cuenta si se copian por, entre varias cosas, no le voy a contar todos los secretos, No vamos a decir todos los secretos. así todos, pero es en la lógica que se usa. Bien, vamos a suponer, si yo hago esto. Tenemos que ir redondeando porque arranca otra reunión en 5 minutos que no es nuestra, chicos. Ah, dale. Bueno, entonces, para que les quede, no sé si tiene alguna duda, algo. No. ¿Ah, seguro? Lo importante es que funcione como sea, dice Pedro. Sí, después. No, como sea, no. Claro, fíjense que yo además les pongo. El primer ejercicio, claro, sí, el primer ejercicio que le habíamos dado, que le dijimos hay que ingresar 5 números y hacer la suma, funcionaba, o sea, andaba como sea, como dijo ahí, pero está pésimo eso, porque no puedo trabajar de esa manera, utilizando tanta memoria para hacer algo tan sencillo. Entonces nosotros cuando lo vamos a evaluar, vamos a analizar qué herramientas usaron, primero si funciona, segundo paso, ver qué tan óptimo es. ¿Bien? Bueno, acá, sí, yo eso habitualmente en los trabajos prácticos les pongo, es eficaz, digamos que quiere decir que funciona, pero podrían haberse ahorrado pasos si lo hicieran de una manera, si lo hicieran de otra. Se los hago teniendo en cuenta que ustedes son 80, no les explico todas las maneras que podrían haberlo hecho, ¿sí? Bueno, y no, ahí dicen que muy buena clase, después comentarios que parecen de mi hijo, buenardo, etcétera. Así que, bueno, chicos, nos despedimos porque necesitan el Zoom, así que ahí estamos. Después les subo el videíto, ¿sí? Bueno. Nos vemos el próximo martes. Chao, suerte. Chau, chau.